La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación del libro en el marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias por la invitación al licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, quien es el responsable de las presentaciones. Muchas gracias también por la coordinación a Liliana Santos Sánchez. Y muchas gracias también a la Universidad del Claustro de Sor Juana y al Foro Cultural de la Embajada de Austria por la coordinación de esa pequeña presentación del libro. Mi nombre es Javik Viva, yo soy profesor de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, y en el marco de mi puesto investigué y escribí ese libro que quiero presentar ahora. Esa presentación por la pandemia es poco usual, no es una presentación en el marco de una conferencia o en el marco de una mesa con participantes, sino entonces estoy grabando la presentación y se va a publicar. Quiero presentar el libro que se llama Literatura Mexicana y Modernidad Europea. Bueno, aquí ven la portada del libro, ven que el libro está escrito en alemán. El título es Mexikanische Literatur 1938 bis 2018 und Europäische Moderne, que significa Literatura Mexicana 1938 a 2018 y Modernidad Europea. El libro fue publicado por la editorial Weidler en Berlín en coedición con la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actualmente estoy traduciendo el texto y pronto planeo publicar ese libro también en español para que también lectoras y lectores mexicanos puedan tener acceso al contenido de este libro. El libro empieza con un primer capítulo que es una introducción empírica, como se llama, empirische Einleitung. Lo que traté de hacer en ese capítulo es comprobar la recepción de la literatura en lengua alemana, de la literatura austríaca en México. Entonces, ¿qué textos de qué autores o de qué autoras fueron recibidos en México en el siglo XX, en el siglo XXI? Para luego tener una base empírica para la comparación de los textos en lengua alemana y de los textos en español. Entonces, ahí, por ejemplo, uno de los autores en lengua alemana que más fue recibido intensamente en México fue Rainer Maria Rilke. Seguramente todos de ustedes conocen las elegías de Duino o los apuntes de Martin Lauritz Brigge. Entonces esos son dos textos que fueron recibidos mucho en México, en revistas, pero también autores y autoras se referían a esos textos de una forma activa. Entonces Rilke fue un autor muy presente en México en el siglo XX. Obviamente otro autor muy presente, otro autor austríaco muy presente es Franz Kafka, uno de los autores más famosos en la literatura universal. Entonces también Kafka tenía mucho éxito en las revistas, en la literatura mexicana. Un autor mexicano muy importante para la recepción de la literatura austríaca en México fue Juan García Ponce. Entonces, él introdujo
a Hermann Broch y a Robert Musil. En México, dos autores también muy importantes. Hermann Broch escribió una novela que se llama Los Somnámbulos, y Robert Musil es famoso por su novela inacabada que se llama El hombre sin atributos. Entonces, esas son dos novelas que introdujo Juan García Ponce en México, y eso estoy explicando en un capítulo 1.5. Dos autores más recientes son Thomas Bernhard y Peter Handke. En un segundo capítulo también estoy preparando la comparación de los textos en el capítulo principal, creando un marco teórico. Entonces ahí me salí un poquito de la literatura, del campo de la literatura, con la construcción de un marco teórico un poco más filosófico, para acercarme otra vez a los textos literarios para tener una base para la interpretación, ¿no? Eso siempre es importante. Entonces, una inquietud de ese libro sobre todo es cómo interpretar textos literarios, cómo interpretar los textos literarios de la literatura mexicana. Esa es una inquietud grande que se va a contestar aquí en ese libro. Y para preparar esas interpretaciones de los textos mexicanos con base en la comparación con los textos en lengua alemana, lo que hice es crear como un marco teórico que consta de 7 partes. Ese marco teórico refleja contenidos de los textos, tanto mexicanos como textos en lengua alemana. Entonces, todos esos 7 capítulos, subcapítulos en el segundo capítulo, tienen alguna temática que tiene que ver con el contenido de los textos de la literatura mexicana o de los textos de la literatura en lengua alemana. Entonces, en 2.1, por ejemplo, ahí trato de narrar la historia de la dicotomía del logocentrismo y mitología, ¿no? En un segundo capítulo, subcapítulo, en ese segundo capítulo, trato de contrastar la historia de humanismo contra la historia de barbarie, y también conectando esa idea de la barbarie con el holocausto, ¿no? Porque como vamos a ver más tarde, el holocausto es también tema en algunos textos de la literatura mexicana y obviamente también de la literatura austríaca. Otro capítulo que me interesa mucho personalmente es esa idea histórica de la escritura contra la lengua hablada. Entonces estoy reconstruyendo una pequeña historia de la escritura y una pequeña historia de la lengua hablada, y con qué conceptos se llena el significante de escritura y con qué conceptos se llena el significante de lengua hablada, ¿no? ¿Qué conceptos hay ahí? Porque también yo siento que esos son motivos importantes en los textos que estoy comparando, ¿no? Algunos textos, por ejemplo, se muestran como textos escritos, mientras otros textos literarios simulan que son como una representación de un texto oral, ¿no? Entonces ahí se nota, en todos esos textos que estoy comparando, se nota esa dicotomía, escritura y lengua hablada. En 2.4, la dicotomía es interior-exterior. Entonces, una perspectiva muy importante en la literatura del siglo XX es la perspectiva interior, la focalización interior, o también nombrado stream of consciousness. Entonces estoy ahí en ese capítulo explicando el porqué del surgimiento de la interioridad en los textos literarios, ¿no? Entonces, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, con los textos en lengua alemana, vamos a ver que hay
casi todos los textos son stream of consciousness prácticamente. Mientras en la segunda mitad, curiosamente, en la segunda mitad del siglo XX, con los textos mexicanos, ese monólogo interior deja de ser moda y otra vez los actores siento que empiezan a narrar muchas veces de una forma postmoderna. Un quinto capítulo del capítulo 2 es esa dicotomía entre metafísica y materialismo. Siento que en los textos en lengua alemana hay mucha metafísica, o sea, la primera mitad del siglo XX celebra la metafísica, mientras la segunda mitad del siglo XX en los textos mexicanos, la metafísica ya no desempeña un papel muy grande. Justamente siento por el impacto también del Holocausto y la desilusión en utopías metafísicas. Un sexto capítulo de ese marco teórico es la dicotomía entre la narración lineal y la reflexión elíptica. Y un séptimo capítulo es esa dicotomía entre mujer y hombre, que también desempeña cierto papel en esa comparación de los textos austríacos y textos mexicanos. El tercer capítulo, que se llama capítulo principal comparativo, estoy comparando textos mexicanos que fueron influenciados por textos en lengua alemana. Entonces ahí ya se vuelve muy concreto. Ese es el capítulo principal. Y ahí ese capítulo principal consta de 10 subcapítulos. Por ejemplo, el primer capítulo de ese capítulo principal es la influencia de los apuntes de Malte Lauritz Brigge, de Rainer Maria Rilke, en el texto Nostalgia de la muerte de Javier Villarrutia, un texto muy, obviamente muy famoso de la literatura mexicana. Entonces, estoy mostrando como qué elementos que plantea Rilke en esa novela, también muy famosa, Los apuntes de Malte Lauritz Brigge, de 1909, qué elementos están presentes también en los poemas de Nostalgia de la muerte. Obviamente Rilke, un concepto muy importante en Rilke es la muerte personal. Como la teoría de Rilke es que en el siglo XIX, en el siglo XX, al principio del siglo XX, todos morimos prácticamente una muerte como más industrial, ya no personal, y Rilke con su texto también quiere recuperar esa muerte personal. Yo siento que toda la literatura de Rilke trata de la búsqueda de sentido en tiempos nihilistas, y también siento que Nostalgia de la muerte de Villarrutia es ese gran tema, ¿no? Esa contradicción que un yo está pensando su propia no existencia, ¿no? Es una contradicción, y tanto para Rilke como para Villarrutia ese tema es muy importante. El segundo capítulo de ese capítulo principal es es la recepción productiva de Juan José Arriola de textos de Rilke, Kafka y un filósofo austríaco que se llama Weininger. Ahí estoy comparando por ejemplo, la historia del buen Dios de Rilke y Confabulario de Arriola. Hay algunos cuentos en Confabulario que están muy rilkeanos, y ahí estoy demostrando qué elementos retoma Arriola de Rilke para sus cuentos.
También Kafka es un autor muy importante para Ariola. Ariola mismo, como demostré en el primer capítulo, Ariola mismo mencionó varias veces a Kafka como una figura muy importante para su literatura. Y en otro pequeño capítulo, el 3.2.3, estoy demostrando esa dicotomía entre hombre y mujer que es tan importante en Ariola. Y ahí me estoy refiriendo al capítulo del marco teórico también mucho, ¿no? Lo que también me interesa en esas comparaciones de los textos, qué paradigmas han cambiado desde la escritura de la literatura en lengua alemana hasta la escritura de los textos mexicanos, ¿no? ¿Qué pasó con esos motivos como metafísica, materialismo, narración lineal y reflexión elíptica? ¿Cómo cambian todos esos motivos en el siglo XX sobre todo? Eso también está presente aquí en ese capítulo principal. En el capítulo 3.3 retomo uno de los textos más famosos de la literatura mexicana, Pedro Páramo, y ahí demuestro la influencia de Rilke en ese texto. En un siguiente capítulo, que es el capítulo 3.3, estoy interpretando una de las novelas más famosas en la literatura mexicana, que es Pedro Páramo, desde la perspectiva de Rainer Maria Rilke. Rulfo mismo tradujo las elegías de Duino y hay pruebas de que al mismo tiempo trabajó en Pedro Páramo en la traducción de las elegías de Duino. Y entonces se encuentran muchos aspectos del texto de Rilke en esa novela mexicana. Y en ese capítulo estoy entonces tratando de construir una lectura ontológica de Pedro Páramo. Ya les conté que Juan García Ponce fue uno de los mediadores más importantes de la literatura en lengua alemana en México y también se dejó influir, sobre todo por Robert Musil. Entonces, Musil escribió una serie de cuentos, 3 cuentos con el título de Vereinigungen, Uniones. Y hay muchos aspectos de ese libro en los cuentos de García Ponce, El Libro y Unión. Y también Robert Musil tiene una colección de cuentos que se llaman Tres Mujeres, y también Juan García Ponce tiene una colección de cuentos que se llaman Cinco Mujeres. Entonces, estoy comparando ahí también esos dos textos. El siguiente autor es Carlos Fuentes, con su novela La muerte de Artemio Cruz. Carlos Fuentes mencionó varias veces sus lecturas de las novelas de Hermann Broch. Yo siento que en La muerte de Artemio Cruz se encuentra tanto la novela de Hermann Broch, Los Sonámbulos, como otra novela importante de Hermann Broch, que es La muerte de Virgilio, ¿no? Hermann Broch escribió 2 novelas muy gruesas y yo siento que muchos motivos de esas 2 novelas se encuentran también en La muerte de Artemio Cruz. Por ejemplo, en La muerte de Virgilio, Hermann Broch trata de demostrar literariamente justamente ese momento de la muerte, ¿no? Cómo se puede describir ese momento de la muerte o morir en un texto literario. Y obviamente esa es una inquietud que también tenía Carlos Fuentes.
Pero también de la otra novela de Hermann Broch, Carlos Fuentes retomó algunos aspectos. Por ejemplo, en Los Sonámbulos, Hermann Broch describe un protagonista que se aprovecha de una crisis que es una guerra para volverse rico. Yo siento que obviamente eso también es un motivo muy importante en la muerte de Atímio Cruz. En otro capítulo trato de demostrar la influencia también de Hermann Broch, pero también de otro autor importante de la literatura austríaca, de Arthur Schnitzler, en la literatura de Sergio Pitol. Luego sigue un capítulo, o más bien dos capítulos, que es 3.7 y 3.8, como que se llaman la fuga literaria como una constructora de significados. Y ahí estoy comparando la fuga de muerte de Paul Celan con Morirás lejos de José Emil Pacheco, y en el capítulo 3.8 estoy comparando El rastro de Mago Glantz con una novela de Thomas Bernhard, que es El malogrado. Tanto El rastro de Thomas Bernhard de Mago Glantz como El malogrado de Thomas Bernhard son stream of consciousness. Entonces, parece que en los dos textos la verdad del ser radica en el interior de los personajes. Entonces, casi no hay exterior ahí, es puro interior. Entonces, todas las conciencias de los protagonistas son caracterizados como una mónada, como algo que es puro interioridad y no hay exterioridad. Y lo que también es muy característico para esas dos novelas es que esas conciencias constan de variaciones de motivos, de repeticiones de motivos con muchas variaciones, como una fuga musical. Entonces estoy comparando esas dos novelas, sobre todo estructuralmente. Y mi libro termina con dos capítulos que se dedican a la comparación de una novela de Pablo Solá-Frost, Malebolge, y un texto de Robert Musil, que es un pequeño texto que se llama Las tribulaciones del alumno, del estudiante Törles. Y el último texto tiene como marco teórico mucha teoría postmoderna, porque es una comparación de Jacobo el Mutante de Mario Beatín con la literatura de Joseph Roth. Obviamente la literatura de Joseph Roth no es postmoderna, pero ya hay mucha preparación para algo que se podría nombrar postmoderno, como por ejemplo la inestabilidad de las conciencias de los protagonistas. Y eso también es gran tema en ese cuento de Mario Beatín, Jacobo el Mutante. Así termina el libro. Eso fue la presentación. Espero que les han gustado algunos temas. Como conclusión, solo quiero decir que mi propuesta de las lecturas de los textos de la literatura mexicana solo es una propuesta, ¿no? Es una posible manera de leer. Entonces, como yo propongo leer esos textos de la literatura mexicana justamente desde el ángulo de la literatura en lengua alemana, pero es muy importante mencionar que solo es una posible manera de leer esos textos. Obviamente hay muchas otras diferentes formas de acercarse a esos textos de la literatura mexicana. Muchas gracias por su atención y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. La FUL agradece tu asistencia.